El grito nunca salió de mi garganta. Se me quedó atorado allí, congelado, del mismo modo que el agua helada que me cayó encima aquella madrugada. Todo mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me arqueé, temblé, mis dientes castañaron como si quisiera desmoronarme por completo. No entendía nada. Estaba sumergida en un sueño profundo, uno de los pocos que lograba tener últimamente, y de pronto sentí una corriente glacial recorriéndome desde la cabeza hasta los pies. Abrí los ojos de golpe. La habitación estaba oscura, pero la silueta que tenía al frente no necesitaba luz para revelarse. Era su postura, su olor, su sombra, mi nuera. Ella estaba allí, sosteniendo un balde vacío, con una sonrisa torcida que no olvidaré jamás. Una sonrisa de triunfo, una sonrisa que decía que llevaba años esperando ese momento. «Ay, ¿te desperté?», susurró con falsa inocencia. «No te preocupes, solo hice lo que te mereces». Antes de que pudiera responder, escuché los pasos detrás de ella, pesados, firmes, conocidos. Era mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué 9 meses, el que cuidé cuando tenía fiebre, el que llevé en brazos hasta que mis rodillas ya no podían más. Ese mismo hijo asintió. «Esto es para que aprendas, mamá», lo dijo sin emoción, como quien repite una instrucción memorizada. «Para que respetes». ¿Respetar qué? ¿Respetar a quién? Yo era la que vivía en un cuarto al fondo de la casa, la que cocinaba para ellos, la que limpiaba, la que cuidaba de mi nieto cada vez que les estorbaba, la que jamás levantaba la voz porque no quería ser una carga. ¿Y aún así debía aprender? Sentí un temblor recorrerme el pecho. No era de frío, era de vergüenza, de una vergüenza tan profunda que me quemó más que el agua helada. Me llevé las manos al rostro, intentando ocultar mi expresión rota. Mi nuera se inclinó un poco hacia adelante, observándome como se observa a un animal herido. «Ay, por favor, no llores», dijo riendo suavemente. «No es para tanto. Igual tú duermes todo el día». Eso no era cierto. Yo no dormía, yo sobrevivía. Mi hijo, lejos de detenerla, agregó: «No vamos a seguir aguantando tus dramas. Si quieres vivir aquí, será bajo nuestras reglas. ¿Entendido? Mis reglas, mis dramas». Mi casa, la que vendí después de enviudar para ayudarlo a él, se había convertido en la prisión donde me recordaban cada día que ya no tenía derecho a decidir nada. Pero esa noche, algo dentro de mí hizo un sonido, un pequeño crujido, un quiebre, como si una parte de mi alma hubiera despertado después de años dormida. No lloré, no les grité, no me defendí. Solo miré a mi hijo con los ojos bien abiertos y pensé: ¿en qué momento dejaste de ser mío? Sentí la garganta arder, pero contuve el llanto. Tragué duro, muy duro, tan duro que sentí que una parte de mí bajaba al estómago como una piedra helada. Mi nuera dejó el balde en el suelo y se estiró perezosamente, como si aquel acto hubiera sido un simple ejercicio matutino. «Anda, limpia el piso antes de que se moje la cama», ordenó, sin un ápice de compasión. Yo asentí, no porque quisiera obedecer, sino porque no quería que me vieran luchar. El combate que se avecinaba no sería en esa habitación, sería en otro lugar, en mi mente, en mi dignidad, en lo que quedaba de mi espíritu cansado. Mientras ella salía del cuarto riéndose y mi hijo la seguía como un perro fiel, me quedé sola. El agua chorreaba por mis manos, mis pies estaban entumecidos, mis huesos parecían de cristal. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí calor dentro de mí. Un calor pequeño, débil, pero real. El calor de una mujer que está a punto de despertar. Mientras recogía la toalla mojada del suelo, mis manos temblaban. No sabía si de rabia, de vergüenza o de miedo. Tal vez de todo al mismo tiempo. Pensé en tantas veces que había dejado pasar sus humillaciones, cuando me llamaron inútil, cuando me quitaron mi cuarto y me dieron uno sin ventana, cuando mi nuera tiró mi ropa diciendo que olía a vieja, cuando mi hijo me pidió que no hablara en público para no avergonzarlos. Pero esa madrugada, algo había cruzado una línea que jamás debió cruzarse. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 63 años, y me miré en el pequeño espejo de la pared. Mi rostro estaba pálido, mis ojeras profundas, mis labios morados por el frío, pero mis ojos brillaban de una manera que hacía tiempo no veía. Allí estaba yo, no la sombra, no el estorbo, no la carga.
Yo, la mujer que había sido, la que había sobrevivido a la pobreza, al abandono, al dolor, la que había criado sola a un hijo, la que trabajó hasta que sus manos ya no pudieron más, la que lloró escondida tantas veces para que él no la viera sufrir. Esa mujer había vuelto, y esa mujer no iba a morir ahogada en un balde de agua helada. Me senté en la cama, respiré hondo, y supe, con absoluta claridad, que algo enorme estaba por ocurrir. No al día siguiente, no en una semana, no cuando ellos quisieran, sino 2 días después, cuando yo terminara de preparar lo que debía hacer. Porque aquella noche, sin que ellos lo supieran, un plan comenzó a formarse en mi mente. Un plan silencioso, un plan calculado, un plan que cambiaría todo. Ellos creyeron que me humillaban, pero lo que hicieron, sin quererlo, fue despertarme. Y cuando una mujer que ha callado toda su vida despierta, el mundo a su alrededor tiembla. Amanecí envuelta en un frío que no venía del agua helada, sino del recuerdo. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la sonrisa de mi nuera, el gesto aprobatorio de mi hijo, la sensación de ser tratada como un objeto indeseado. Pero esa mañana, algo en mí ya no temblaba. Algo en mí había cruzado una frontera invisible. Me levanté despacio, con el cuerpo todavía tenso, y caminé hacia la ventana. Afuera, el día parecía tan normal que dolía. Los pájaros cantaban, los autos pasaban, una madre llevaba a su hijo al colegio, y yo estaba ahí, de pie, sintiendo que mi vida había cambiado para siempre. Mientras preparaba café, con manos que apenas lograban mantenerse firmes, la puerta de la cocina se abrió. Mi hijo entró, pero no era mi hijo, era el hombre en el que se había convertido. ¿Ya estás despierta?, dijo con frialdad, como si no recordara haber sido cómplice de mi humillación unas horas antes. Asentí sin mirarlo. No quería que viera mis ojos, porque en ellos ya no había miedo. Había fuego, un fuego lento, pero real. Mamá, continuó cruzándose de brazos, lo de anoche fue necesario. Necesario. La palabra me golpeó tan fuerte como el agua helada. Tienes que entender, prosiguió, que no puedes seguir haciendo lo que quieres. Esta es mi casa, y Laura y yo necesitamos orden. Orden. Así llamaba él al abuso. Te comportas como una niña, añadió, y Laura no tiene por qué aguantarte. Por primera vez levanté la mirada. No grité, no lloré, solo lo observé, y fue entonces cuando lo noté. Algo que había pasado por alto durante meses. Mi hijo no me miraba como un hijo mira a su madre. Me miraba como un jefe mira a un empleado que le resulta inútil. Como si yo no fuera nada más que una carga, un gasto, un estorbo. ¿En qué momento se había roto lo que teníamos? ¿En qué momento lo perdí? No lo supe. Pero esa mañana entendí que él ya no era el niño que yo había criado con tanto sacrificio. Era otro, un extraño, un hombre que se había dejado moldear por una mujer cruel y por sus propias inseguridades. Hoy vendrá el técnico, continuó él, como si habláramos de algo trivial. Va a quitar la cerradura de tu puerta. No tiene sentido que tengas privacidad si vives aquí gratis. Gratis, gratis. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Él no sabía, o no quería recordar, que la casa donde vivían, el auto que manejaba y gran parte de los muebles habían sido pagados con el dinero que obtuve al vender mi casa después de enviudar. La casa donde él creció, donde aprendió a caminar, donde lloró en mi pecho cuando tenía miedo a la oscuridad. ¿Por qué?, pregunté con voz baja, casi susurrada. Mi hijo frunció el ceño. ¿Por qué qué? ¿Por qué me tratan así? Su respuesta llegó sin una pizca de remordimiento. Porque tienes que aprender tu lugar, mi lugar, mi lugar. Esa frase hizo que algo dentro de mí muriera, y algo más, renaciera. Respiré hondo, contuve todo lo que quería sacar de mi pecho, el llanto, la rabia, la impotencia, y entonces recordé algo. Aún tenía mis documentos, aún tenía mi cuenta de jubilación, aún tenía mi voz, aún tenía mi fuerza, y sobre todo, aún tenía 2 días. 2 días para ejecutar lo que había comenzado a pensar durante la madrugada. 2 días para asegurar lo mío. 2 días para preparar la caída de quienes creyeron que yo era débil. Después de desayunar, sola, silenciosa, como siempre, salí al patio. El sol tibio cayó sobre mi piel, y por primera vez en años sentí que el calor no venía solamente del cielo, venía de mí. Me senté en una pequeña banca de madera.
Miré mis manos, arrugadas, marcadas por una vida de trabajo. Manos que habían lavado, cocinado, acariciado, trabajado, sostenido, y que aún podían sostenerme a mí misma. Mientras estaba allí, escuché el sonido de la risa de mi nuera desde el interior. Una risa burlona, cruel, triunfante. ¿Crees que exageramos?, la escuché preguntar. No, respondió mi hijo. Mi mamá siempre ha sido dramática. Ya aprenderá. Me tragué las lágrimas. El pecho me ardía. Pero no lloré. Los observé entrar y salir de la casa por la ventana. Los vi abrazarse, darse un beso, ignorarme. Los vi planificar su día como si yo fuera un objeto viejo arrinconado. Y en ese momento, tomé la decisión que cambiaría todo. Me levanté. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta, por última vez, antes de que quitaran la cerradura, y abrí el cajón donde guardaba mi carpeta azul. Allí estaba todo: mis documentos, mis estados de cuenta, los recibos de la venta de mi casa, fotografías, papeles que demostraban lo que yo había aportado. Lo miré todo con calma, y pensé, si quieren enseñarme mi lugar, yo les enseñaré el suyo, porque aún tenían algo que yo no había dicho, algo que ellos no sabían, algo que yo había ocultado por años, un secreto que no solo los afectaría a ellos, sino a todas las raíces de esta familia. Y ese secreto se revelaría en 2 días. Esa noche, mi hijo no me habló. Mi nuera me lanzó una mirada de asco antes de irse a dormir. Y yo, acostada en mi cama húmeda, sin cerradura, sin respeto, sin voz, decidí lo que haría. Y lo que haría, los haría caer de rodillas, literalmente. No por venganza, no por odio, sino por justicia, por dignidad, por mi vida, por todo lo que me habían quitado y por todo lo que estaba a punto de recuperar. Porque yo, una mujer de 63 años, estaba a punto de demostrarles que nada es más peligroso que una mujer a la que ya no le queda miedo. No dormí esa noche. El agua helada ya se había secado sobre mi piel, pero la sensación seguía adherida a mis huesos, como si el frío hubiera penetrado más hondo que cualquier otra herida. Me quedé en silencio, con los ojos abiertos, escuchando la respiración del silencio dentro de mi cuarto, un silencio que pronto se rompería. A la mañana siguiente me levanté antes que ellos. Quería evitar miradas, comentarios, órdenes, pero el destino tenía otros planes. Mientras iba por el pasillo rumbo a la cocina, escuché voces provenientes de la habitación de mi hijo. Me detuve sin hacer ruido. El tono era bajo, pero claramente molesto. La voz de mi nuera primero. Te dije que había que hacerlo antes. Ahora estás sospechando. ¿Sospechando? ¿De qué? Mi corazón dio un salto. No exageres, respondió mi hijo, cansado. Mamá nunca se atrevería a hacer nada. Es ella. Ya sabes cómo es. Mi nuera bufó. Justamente porque sé cómo es, te dije que teníamos que apurarnos, Marco. ¿Y si alguien más se entera antes? ¿Y si firma algo que nos complique? Sentí que mis piernas se debilitaban. Me pegué a la pared, temiendo que el sonido de mi respiración los delatara. No va a firmar nada, dijo él con arrogancia. Ni siquiera entiende bien los papeles. A esa edad ya están lentos. Mi nuera soltó una carcajada suave y venenosa. Pues más razón para terminarlo pronto. No quiero pasar otro mes viviendo con esa vieja. La miro y me da asco. ¿Sabes? Ayer cuando le tiré el agua, sentí un alivio que no te imaginas. Alivio. ¿Eso era yo para ella? ¿Una molestia que desaparecer aliviaba? Tragué saliva con dificultad. Mi hijo suspiró. No tenías que hacerlo así. Se asustó. ¿Y qué? Replicó ella, sin una pizca de remordimiento. Mejor, que aprenda, que entienda quién manda aquí. Total, ya casi no será nuestro problema. Ya casi no será nuestro problema. La frase me perforó el pecho. Mi hijo dudó un momento y luego preguntó, ¿y estás segura de que el documento está bien? No quiero problemas después. Ella respondió con total seguridad. Claro que está bien. El abogado dijo que si tú firmas como responsable y yo como testigo, se aprueba rápido. Después, con tu mamá declarada incapaz, nos quedamos con todo. La casa, la pensión, lo que quede del seguro de tu papá. No pude seguir escuchando. Una ola de náuseas me recorrió el cuerpo. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Querían declararme incapaz. Querían robarme lo poco que tenía. Querían deshacerse de mí como si fuera una carga vieja e inútil. Y lo peor de todo, mi propio hijo lo permitía. Sentí un vacío tan profundo que casi me ahogo.
Era como si una parte de mí muriera ahí mismo. Retrocedí en silencio, casi sin sentir el suelo bajo mis pies. Entré a la cocina, cerré la puerta suavemente y me senté en una silla. Me temblaban las manos. Las lágrimas querían salir, pero las contuve a la fuerza. No podía darles ese poder. Mientras respiraba hondo para calmarme, un recuerdo apareció como una imagen proyectada en mi mente. Mi hijo de niño, dormido en mi pecho, su manito pequeña aferrada a la mía, su voz diciendo, «Mamá, no me dejes». Y ahora él planeaba abandonarme en un asilo, robarme, quitarme mi vida, borrarme. Tomé aire, mucho aire. Y en ese instante entendí algo que me encendió el alma. Yo ya no podía depender emocionalmente del hijo que amé, porque el hombre en el que se había convertido ya no me amaba a mí. Más tarde, cuando ellos salieron para hacer compras, yo regresé a su habitación, no por venganza inmediata, sino por necesidad de saber hasta dónde habían llegado. Con el corazón golpeando contra mi pecho, abrí lentamente la puerta. Busqué en los cajones, con el miedo de una madre que teme confirmarse traicionada. Y allí estaba, una carpeta amarilla con mi nombre escrito arriba. La abrí. El primer documento decía, «Solicitud de evaluación para declarar incapacidad mental». Mi hijo nacido de mi vientre había firmado como representante legal, mi nuera como testigo responsable. El segundo documento era peor, autorización para traslado a residencia geriátrica. Y el tercero, transferencia bancaria programada a nombre de Marco y Laura Ramírez, con una cifra que me heló la sangre. Era todo lo que tenía, todo. Mis ahorros de años, mi pensión, lo que guardaba para mi vejez. Mis manos temblaban, mi vista se nubló por un instante. Pero entonces vi algo más, una carta escrita por mi nuera, una carta dirigida al abogado que llevaba su firma. En ella decía, «Queremos hacer esto antes de que la vieja empiece a sospechar. Ella no entiende nada y está sola. No será difícil. La vieja. Ella no entiende nada. No será difícil». Esas palabras se clavaron en mí como agujas. Y ahí mismo, en esa habitación, con esos documentos sobre mis rodillas, ocurrió algo definitivo. Mi dolor se transformó en determinación, mi impotencia en estrategia, y mi amor por mí misma despertó. Recogí todo con cuidado, fotografié cada documento, cada firma, cada detalle. Guardé todas las pruebas en mi carpeta azul. Cuando terminé, respiré hondo, y dije en voz muy baja, con una calma que me sorprendió, 2 días, solo 2 días más, porque ya sabía qué hacer, ya sabía quién podía ayudarme, ya sabía cómo terminaría esta historia, y ellos jamás lo verían venir. Cerré la carpeta, la abracé contra mi pecho y añadí, por primera vez en mi vida, me voy a elegir a mí. Y así comenzó el verdadero plan, el plan que los haría caer de rodillas, no pidiéndome permiso, no ordenándome, sino suplicando. Hay un instante en la vida de toda persona en el que el miedo deja de gobernar. A veces llega después de una pérdida, a veces después de una traición, a veces después de una humillación que te rompe de un modo irreversible. Para mí, ese instante llegó la mañana en que salí de la casa con la carpeta azul escondida en el interior de mi bolso. Mis pasos eran lentos, pero firmes. Mis rodillas temblaban, pero no de miedo, sino de fuerza contenida. Sabía que ese día marcaría el inicio de todo lo que vendría, porque por primera vez en mucho tiempo iba a hablar, a contar, a decir la verdad que había guardado durante demasiados años. Y la verdad, cuando se libera, no pide permiso, destruye y libera. Caminé hasta la parada del autobús. El aire de la mañana era frío, pero delicioso. Sentí el sol rozarme la cara, como si el día, sin saberlo, estuviera bendiciendo mi decisión. Lubriqué mis labios nerviosos y respiré hondo. Aunque había salido muchas veces antes, ese trayecto se sentía distinto. Era como si cada paso declarara, «Hoy me elijo a mí». Subí al autobús tratando de no llamar la atención. La gente iba sumida en sus propios problemas. Estudiantes con mochilas demasiado pesadas, madres con niños inquietos, hombres de traje mirando el teléfono como si el mundo fuera a derrumbarse si no respondían un correo. Yo iba con la carpeta azul, la carpeta que contenía el inicio del fin. Cuando llegué al consultorio del doctor Maldonado, mi médico de años, él se levantó sorprendido. «María, ¿pero qué haces aquí tan temprano?
preguntó con su tono cálido. ¿Todo está bien? No supe si reír o llorar. ¿Todo está bien?, preguntaba él. Lo miré y respondí: necesito que me ayude, pero necesito que me crea. Él frunció el ceño, invitándome a sentarme. Cuéntame, María. Saqué la carpeta azul y la puse sobre su escritorio. Mi voz tembló un instante, pero luego algo dentro de mí se afirmó. Le conté todo, desde el primer insulto que mi nuera me lanzó hasta la noche en que me arrojó el balde de agua helada. Desde la primera vez que mi hijo me pidió que no saliera cuando venían sus amigos, hasta la mañana en que escuché detrás de la puerta cómo planeaban enviarme a un asilo. No omité nada, no suavicé nada, no mentí en nada. Él me miró con ojos entre horrorizados y protectores. María, esto es gravísimo, susurró. ¿Qué piensa hacer? Necesito un informe médico, uno que certifique que estoy completamente lúcida, que no tengo deterioro cognitivo y que no necesito tutela de nadie. El doctor me miró largamente. Luego tomó una lapicera y dijo, sin dudar: te haré 3 pruebas, y si todo sale bien, tendrás ese informe hoy mismo. Cuando terminé las pruebas, él sonrió. María, tienes la mente más clara que muchos de mis pacientes de 50. Te haré el documento ahora. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, doctor. Mi voz se quebró. No sabe cuánto significa esto para mí. Él puso una mano sobre la mía. Significa libertad, María, y estás haciendo lo correcto. Salí del consultorio con el informe médico en la mano. Lo guardé en la carpeta azul con un cuidado casi sagrado. El siguiente destino era otro: la oficina del abogado Hernández, recomendado por la vecina de enfrente. Toqué la puerta. El abogado era un hombre alto, de gesto serio, pero con voz tranquila. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Señora María Ruiz, respondí, sentándome lentamente. Y necesito protegerme. La palabra protegerme salió de mi boca con tanta naturalidad que me sorprendió. Llevaba años sin sentir algo parecido a protección. Abrí la carpeta azul. Le mostré los documentos falsificados, las transferencias, las cartas, las fotos, las grabaciones que había logrado hacer las últimas semanas. Su rostro cambió. Esto es suficiente para iniciar un proceso, dijo con firmeza. Lo que han hecho con usted no solo es abuso emocional, es fraude, intento de apropiación indebida, coerción, incluso violencia psicológica. Tragué saliva. ¿Cree que puedo ganar? Él me miró con respeto. María, con esto no solo puede ganar, puede recuperarlo todo, incluso puede pedir medidas cautelares para que no vuelvan a acercarse a usted. Sus ojos se suavizaron. ¿Tiene miedo? Me quedé en silencio un momento, y luego dije la frase que cambió algo dentro de mí. No, el miedo se quedó en mi casa. Yo no volveré por él. Él sonrió. ¿Qué frase tan poderosa, señora María? ¿Está lista para seguir adelante? Asentí. Lo he estado toda mi vida, solo que no lo sabía. El abogado redactó varios documentos: un poder legal para administrar mis propios bienes, una denuncia en preparación, una solicitud de medidas de protección, un escrito para bloquear cualquier intento de declararme incapaz. Firmé todo con manos firmes. Ya no temblaban. Me entregó una copia de cada cosa. Prepárese, María, dijo. Lo que viene no será fácil, pero usted ya dio el paso más difícil, el de hablar. Me levanté lentamente. Gracias, le dije. Gracias por devolverme mi voz. No, María, usted siempre la tuvo. Solo necesitaba usarla. Salí del edificio, respiré hondo y miré el cielo. No sé si fue impresión mía, pero sentí que el aire olía diferente, más limpio, más suave, más mío. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre, no porque la batalla hubiera terminado, sino porque al fin la había comenzado. Ya no era la mujer temerosa que dormía con miedo a escuchar pasos en el pasillo. Ya no era la madre que aceptaba humillaciones esperando cariño. Ya no era la abuela que callaba para no generar molestias. Ese día, a mis 63 años, renací. Caminé hacia la parada del autobús con una decisión en los pies que nunca había tenido antes. Y mientras avanzaba, supe con absoluta claridad: en 2 días, cuando ejecute mi plan, ellos caerán, porque subestimaron a la mujer equivocada, porque no sabían que dentro de mí todavía existía algo que ellos creyeron haber roto: mi dignidad. El autobús me dejó a 3 cuadras de la casa. Caminé despacio, no por cansancio, sino porque quería saborear la sensación nueva que recorría mi cuerpo, la sensación de recuperar mi vida.
Cada paso parecía cerrar una puerta antigua dentro de mí. Cada respiración era un recordatorio silencioso. Ya no soy la mujer que se dejó apagar. Ahora decido yo. Cuando llegué, escuché la voz de mi nuera en la sala, hablando por teléfono. Su tono era agudo, irritado, lleno de esa impaciencia que siempre usaba conmigo. Me detuve un momento en el pasillo, no para escucharla. Ya había escuchado suficiente veneno, sino para recordar quién era yo, porque lo que venía requería valor. Entré sin hacer ruido. Ella me miró de reojo y frunció los labios. «¿Y tú dónde estabas?», preguntó con esa autoridad que jamás le di. «Salí», respondí tranquilamente. «Tienes que avisar», replicó. «No puedes desaparecer cuando quieres». Antes me habría disculpado. Hoy no. «No desaparecí», respondí. «Solo salí». Ella abrió la boca para contestar, pero algo en mi mirada la hizo detenerse. Se quedó en silencio. Por primera vez en meses, no respondió. La indiferencia la desarmó más que cualquier grito. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y apoyé la carpeta azul sobre la cama. Todo estaba ahí. El informe médico, las pruebas, las firmas falsificadas, las fotos y grabaciones, las declaraciones que el abogado me pidió redactar. Respiré hondo. Era momento de preparar el escenario final. Me senté, abrí el cuaderno donde había empezado a escribir mi plan y repasé cada paso. Reunir todas las pruebas, conseguir respaldo legal, guardar mis documentos y dinero en un lugar seguro, pedírselo a una amiga de confianza, y ella aceptó. Esperar el día adecuado, confrontarlos cuando menos lo esperen, exponer la verdad, retirarme, no derrotada, sino victoriosa, porque la batalla no era gritar, era demostrar. Y yo iba a demostrar que una mujer mayor, una mujer tranquila, una mujer a la que creyeron débil, podía volverse más fuerte que todos ellos juntos. A mediodía, mientras preparaba té en la cocina, escuché a mi hijo entrar. Sus pasos ya no me asustaban. Era extraño. Luego de años de miedo contenido, esa mañana mi corazón no tembló. Él se sirvió agua, me miró de arriba a abajo y dijo: «Mamá, Laura y yo pensamos que sería mejor que te fueras unos días, solo mientras organizamos la casa. La casa que yo pagué». «¿A dónde quieren que vaya?», pregunté con serenidad. «Pues», dijo con desgano, «quizás con alguna amiga, o a un hotel barato. Ya veremos después». Traducción: «Queremos sacarte para avanzar el plan de incapacidad». Pero yo no me moví. «No aún. No voy a irme», respondí suavemente. «Esta es mi casa también». Mi hijo apretó la mandíbula. «Mamá, ¿estás empezando otra vez con dramas? De verdad no estamos para eso. No complicas nada y todos estaremos mejor». Antes, esas palabras me hubieran roto. Hoy, no. Hoy simplemente respondí: «No me iré». Él murmuró algo entre dientes y salió de la cocina. Lo oí gruñirle a mi nuera. «Te dije que esto iba a ser más difícil». Ella respondió: «Pues hazla firmar hoy. Hazlo ya». Mientras ellos discutían, yo revolvía el té con calma. Me gustó imaginar que ese acto simple, ese movimiento circular, era el remolino que pronto se llevaría su falsa seguridad. Esa tarde llamé a mi amiga Marta, una de las pocas personas que sabía lo que estaba pasando. «¿Estás segura de que quieres hacerlo así?», preguntó preocupada. «Estoy segura», respondí. «Ya no puedo seguir viviendo con miedo». «Eres más fuerte de lo que crees», me dijo. «Ellos aún no lo han visto, pero lo verán». Sonreí, porque yo también lo sabía. Antes de colgar, Marta me dijo: «Pase lo que pase, no estás sola». Esas palabras hicieron que mis ojos se humedecieran. No recordaba la última vez que alguien me dijo algo así. Pasada la tarde, me senté en la cama con la carpeta azul. La abracé. Ese objeto se había convertido en mi escudo, mi voz, mi prueba de que yo estaba a punto de recuperar mi dignidad. Lo abrí y repasé nuevamente cada documento, cada firma falsa, cada intento de borrar mi existencia, y entonces escribí al final de mi cuaderno: 2 días más, solo 2 días más de silencio. Después hablaré. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de anticipación, porque sabía lo que venía. Sabía cómo reaccionarían, sabía cómo intentarían manipularme, sabía cómo intentarían detenerme, pero ya era tarde. Ellos habían despertado algo que no sabían que existía: mi fuerza. Cerré el cuaderno, guardé la carpeta y me levanté como quien se prepara para una guerra silenciosa, una guerra que yo no había buscado, pero que estaba destinada a ganar.
Ahora, antes de continuar, quiero hacer algo muy especial contigo, que estás acompañando esta historia hasta aquí. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche, mientras ellos dormían, me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo mi corazón latir con una claridad que hacía años no sentía. Ya no era miedo, era certeza, certeza de que merecía algo mejor, certeza de que podía recuperarlo, certeza de que mi vida me pertenecía. Y así, en silencio, con la noche como testigo, me convertí en la mujer que siempre fui, la que ellos habían intentado enterrar bajo insultos y humillaciones, la que ahora volvería a levantarse, porque cuando el dolor madura, se convierte en fuerza, y la fuerza se convierte en libertad. Dormí apenas 2 horas esa noche, pero desperté con una energía diferente, casi desconocida. Era como si mi cuerpo, a pesar del cansancio acumulado, supiera que estaba acercándose a un punto irreversible de mi vida, un punto donde no habría marcha atrás. Quizá por eso, cuando escuché a mi nuera gritar desde la cocina, esa voz áspera que siempre usaba para recordarme mi lugar, no sentí el temblor habitual en mis manos, solo sentí distancia, como si ya no perteneciera a ese espacio ni a esa dinámica, como si mi alma estuviera de salida. «María», llamó ella, «ven a recoger esto. Dejaste todo tirado anoche». No era cierto, ella lo sabía, yo también, pero aún no era momento de responderle como merecía. Aún no. Entré a la cocina sin prisa. Ella estaba de espaldas, cortando frutas como si la tabla fuera mi existencia y quisiera partirla en pedazos. Cuando por fin giró, noté algo en su expresión. Distracción, tensión. Estaba preocupada. Mucho más de lo normal. «A ver si hoy te comportas», dijo sin mirarme. «Marco está estresado. No queremos problemas. Si vuelve a ponerse así, será culpa tuya». Mi hijo, que ya no sabía distinguir la verdad de la manipulación. Me acerqué a la mesa para recoger un plato, y entonces lo escuché. Un mensaje de voz entrando a su celular. El sonido fue breve, pero lo reconocí al instante. La voz de un hombre. Ella se apuró a tomar el teléfono, se giró hacia la ventana y habló en un susurro rápido. «Te dije que no me mandes audios a esta hora». «Sí, estoy finte». «Que no me mandes audios», te dije. Mi corazón dio un pequeño salto. No por celos, no era mi relación, sino por intuición. Ella estaba ocultando algo, algo grande, algo que la ponía nerviosa. Mi nuera, siempre tan segura, siempre tan firme, ahora tenía los ojos inestables, la respiración acelerada, la mandíbula tensa. Se guardó el celular en el bolsillo del pantalón sin mirarme. «¿Qué miras?», bufó. «Nada», respondí. «Solo esperaba que terminaras». Se rió como quien se siente superior. «No esperes nada de mí, ni hoy ni nunca». Siguió moviéndose por la cocina, pero la mano le tembló levemente al dejar un cuchillo sobre la mesa. Nunca antes la había visto temerosa, y yo supe, con una certeza visceral, que ese temblor era una grieta que pronto se abriría por completo. Ese mismo día, después del almuerzo, me senté en el patio con mi carpeta azul. Necesitaba revisar por última vez cada documento. Mi corazón estaba tranquilo, pero mi mente trabajaba como una máquina silenciosa. De pronto, escuché pasos. Marco, mi hijo, se sentó frente a mí, cruzando los brazos. Miró mi cuaderno, el bolígrafo en mi mano, la postura firme que yo ya no intentaba esconder. «Últimamente estás rara», dijo él frunciendo el ceño. «Muy callada, muy ocupada». Sentí un pequeño orgullo dentro de mí. Ya no podía verme como la mujer débil que habían moldeado. «Solo escribo», respondí. «¿Escribes qué?» «Cosas mías». Su mirada se endureció. «Eres muy secreta últimamente». «No me gusta. Yo solía encogerme ante comentarios así, pero ya no». «Marco», dije con suavidad, «no tienes por qué saber todo lo que hago». Su rostro cambió. Esa seguridad que había heredado de su esposa se quebró un poco. «Claro que tengo que saber. Vives aquí. Yo soy el que decide». Mi alma, sin embargo, ya no vivía ahí. «Solo hasta que yo lo decida», respondí. Él se levantó de golpe. «¿Qué significa eso?» Sus ojos, los mismos que un día me buscaron llorando porque tenía miedo a la oscuridad, ahora me miraban como si yo fuera un estorbo rebelde. Sentí un dolor profundo, pero también algo más fuerte,
Límites. Significa, dije con calma, que ya no voy a dejar que nadie decida por mí. Él abrió la boca para responder, pero en ese momento sonó el celular de su esposa desde la cocina. La voz del mismo hombre volvió a escucharse, esta vez más fuerte, como si el destino quisiera intervenir. Marco miró hacia la cocina, frunció el ceño y gritó: «¡Laura! ¡Tienes un mensaje!». Ella apareció inmediatamente, demasiado rápido, demasiado alterada. «No lo escuches», ordenó. Levantar así la voz hizo que Marco se girara lentamente hacia ella, luego hacia mí. Y yo supe que él ya sospechaba algo. No por mí, por ella. La grieta se agrandaba. Esa noche, cuando todos dormían, me levanté sin hacer ruido. Caminé hasta la cocina y tomé el teléfono inalámbrico. Llamé al abogado desde el número oculto que él me había enseñado a marcar. «¿Está lista para mañana, María?», preguntó él. «Más que lista», respondí. «Recuerde, cuando yo llegue, usted solo tiene que entregar la carpeta. Lo demás lo haré yo», asentí en silencio. «Y María, ¿sí? No tenga miedo. Usted ya ganó la mitad de esta batalla solo por atreverse a hablar». Colgué. Respiré hondo, pero no volví a mi habitación. En lugar de eso, caminé al baño del pasillo y encendí la luz. Me miré al espejo. Mi reflejo ya no era el de una mujer derrotada. Había líneas de dolor, sí, había cansancio, había cicatrices del alma, pero también había fuerza, una fuerza que no recordaba haber poseído jamás. Y entonces, casi sin querer, dije en voz baja: «2 días, María, ya pasó 1. Mañana empezará todo». Volví a mi cuarto. Me senté en la cama y sostuve la carpeta azul contra mi pecho. Parecía un objeto simple, pero era mi salvación. Ese fue el primer movimiento de mi venganza: dejar de ser invisible y empezar a ser peligrosa. Porque cuando una mujer que ha sido maltratada recupera la voz, el mundo alrededor tiembla, y ellos tiemblan más que nadie. A la mañana siguiente, la casa amaneció distinta, no porque hubiera cambiado algo en ella, sino porque yo había cambiado por dentro. No era fácil describirlo, no era fuerza exactamente, no era valentía en el sentido heroico, era una calma poderosa, una certeza silenciosa. Hoy iba a comenzar su caída. Mi nuera fue la primera en levantarse. Caminó por el pasillo arrastrando las chanclas, murmurando cosas sobre que yo hacía demasiado ruido al levantarme temprano. Ni siquiera había salido de mi cuarto aún. No pude evitar sonreír. Era increíble cómo necesitaba inventar motivos para molestarme. Cuando me vio, su expresión se tensó. No sabía por qué, pero yo sí. La gente cruel huele cuando su víctima deja de ser víctima. «Hoy quiero que limpies toda la casa», ordenó sin mirarme directamente. «Mi mamá viene a comer y no quiero que piense que vivimos como animales». Antes yo habría dicho sí. Antes yo habría aceptado cualquier orden con tal de evitar conflicto. Pero hoy no era ese día. «No voy a hacerlo», respondí tranquilamente. Ella giró tan rápido que casi se tropieza. «¿Qué dijiste?» «Que no voy a hacerlo. Tengo cosas que hacer». Sus ojos se agrandaron como si hubiera cometido un sacrilegio. Vi algo en su mirada, una mezcla de odio, sorpresa y miedo. Miedo, porque cuando el silencio se rompe, cuando el sometido alza la voz, el agresor tiembla. «¿Y qué tienes que hacer?», preguntó con burla, cruzándose de brazos. «Asuntos míos», respondí, manteniendo la calma. «En esta casa no haces nada sin que yo lo apruebe», espetó. «¿Entiendes?». La miré, lentamente, profundamente, como quien observa a un insecto que cree ser un león. «Eso se acabó», dije. Ella iba a responder, pero en ese instante el celular vibró en su bolsillo. Su rostro se puso blanco, blanco como una sábana. No lo sacó frente a mí. Se fue al baño. Cerró la puerta con demasiada rapidez, y entonces lo escuché, la voz de ese hombre, por tercera vez. «¿Cuándo vas a decirle a tu esposo que ya no lo amas?», preguntó él. «Te dije que no quiero ser tu secreto». Se hizo un silencio helado. «No me llames a esta hora», susurró ella. «Te dije que no me llames». El hombre rió, suave y cínico. «¿Tienes miedo de que tu suegra te escuche?». Yo no debería haber sonreído. No era un asunto gracioso, pero lo hice, porque esa grieta era justo lo que necesitaba. Marco bajó minutos después. Se veía cansado, irritable, con las marcas del estrés arrugándole la frente. Mi hijo no era feliz, y no lo era desde hacía mucho tiempo, aunque se negaba a aceptarlo. «¿Dónde está Laura?», preguntó.
En el baño, respondí. Él suspiró y se frotó los ojos. No sé qué le pasa últimamente, murmuró. Está demasiado rara. Quise decirle. Lo está porque guarda un secreto que pronto vas a descubrir. Pero callé. Mi silencio ya no era sometimiento. Mi silencio ahora era estrategia. Él me observó entonces con ese gesto inquisitivo que había adoptado desde que su esposa lo moldeó. Tú también estás rara, dijo. Estoy tranquila, corregí. Eso es lo raro, interesante. Para ellos, yo solo era válida cuando vivía asustada, temblando, al borde del llanto. Pero ahora, yo era otra, y eso los inquietaba. Pasado el mediodía, Laura salió apurada y dijo que iba a comprar unas cosas. Marco quiso acompañarla, pero ella lo detuvo con una frase que sembró la primera duda real en él. No, ve tú a trabajar. Yo estaré ocupada toda la tarde. Él la miró extrañado. ¿Ocupada con qué? Cosas mías, no preguntes todo, respondió ella irritada. Marco entrecerró los ojos, con ese gesto que recordaba al niño que intentaba resolver un rompecabezas. ¿Por qué escondes el celular?, preguntó de pronto. Laura se congeló. El aire también. Yo me hice la desentendida y seguí acomodando unos platos, pero mi oído estaba atento. No escondo nada, dijo ella demasiado rápido. Marco se acercó, intentando sacarle el teléfono del bolsillo. Dámelo. No. ¿Qué te pasa?, gritó ella, retrocediendo como una niña sorprendida, haciendo algo indebido. Él la miró fijamente. Laura, ¿estás hablando con alguien? Ella se quedó en silencio, y en ese silencio, Marco empezó a comprender que su vida entera estaba construida sobre mentiras, no solo hacia mí, sino también hacia él. No voy a hablar de esto ahora, respondió ella al fin. Llegaré tarde. Adiós. Y se fue, dejando la puerta abierta detrás de ella. Mi hijo se quedó de pie, inmóvil, con el celular de su esposa como un fantasma entre los dedos. Mamá, dijo en voz baja, ¿tú crees que...? No terminé de escucharlo. No era el momento, no aún, pero la grieta se había convertido en abismo, y él estaba cayendo. Esa tarde, mientras él se encerraba a pensar en silencio, yo me preparé para el día siguiente. Guardé la carpeta azul en mi bolso. Llamé al abogado para confirmar la hora. Me arreglé el cabello. Me puse una ropa sencilla pero digna. Y me miré al espejo por última vez antes de dormir. La mujer que vi ahí no era víctima, no era sombra, no era carga. Era yo, la que había sobrevivido a todo, la que había amado más de lo que recibió, la que ahora tenía que salvarse a sí misma. Y cuando por fin me acosté, sentí una tranquilidad tan profunda que pensé, mañana empieza el final, un final que no ellos escribieron, sino yo. Y ese final iba a arrodillarlos. De eso no tenía dudas. Me desperté antes del amanecer. No porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí estaba despierto desde hacía días, latiendo con una fuerza que no recordaba haber sentido en años. Era el día en que dejaría de ser invisible, el día en que por fin yo hablaría. Abrí las cortinas. El cielo aún estaba azul oscuro, pero lejos, en el horizonte, una línea dorada anunciaba la llegada del sol. Me puse una blusa limpia, me peiné el cabello con paciencia y me miré en el espejo. Había líneas en mi rostro, sí. Había cansancio, dolor, cicatrices, pero también había algo nuevo, dignidad y decisión. Tomé la carpeta azul, la abracé contra mi pecho y salí al pasillo. Mi hijo estaba en la cocina. No dormía desde la noche anterior. Se le notaba en las ojeras y en la mirada perdida. Iba de un lado a otro, inquieto, rascándose la nuca, respirando agitado. La duda lo estaba devorando. Mamá, dijo al verme con la voz caída, ¿tú has notado algo raro en Laura? Lo miré un momento, analizando la pregunta. Podría haberle dicho la verdad ahí mismo. Podría haberle contado del hombre que llamaba a su esposa todos los días. Podría haber expuesto su traición. Pero no. Hoy no era el día de responder preguntas. Hoy era el día de plantearlas. Marco, respondí con suavidad, mírate. Estás inquieto, estresado. ¿Por qué no hablas con ella? Él suspiró y se dejó caer en una silla. No sé qué hacer, mamá. Pasó las manos por su cara. Siento que estoy perdiendo el control de mi vida. Bienvenido, pensé en silencio. Es lo que yo he sentido durante años, pero no dije una sola palabra al respecto. Hoy vendrá un amigo, mentí con calma. Necesito recibirlo tranquila,
¿Podrías no estar en la sala durante un rato? Marco alzó la cabeza. ¿Un amigo? ¿Quién? Mi silencio le respondió. Él se tensó. Mamá, no me digas que vas a hacer algo raro. Lo miré con una serenidad que lo desarmó. Marco, soy adulta y estoy lúcida. Lo que haga hoy es mi decisión. No dijo nada más. Pero vi el miedo en sus ojos, el miedo que aparece cuando la persona que creías controlar deja de obedecer. A las 10 de la mañana llamaron a la puerta. Abrí. Mi abogado estaba ahí, vestido impecable, con un maletín negro y una carpeta en la mano. Mi hijo apareció detrás de mí como un perro guardián olfateando peligro. ¿Quién es usted?, preguntó desconfiado. El abogado de su madre, respondió él con voz firme. Marco palideció. ¿Mi madre tiene abogado? Mi abogado no se inmutó. Sí, desde hace 2 días. Pase adelante, señora María. Entramos. Mi hijo quedó paralizado, con la boca entreabierta. Ese fue el primer golpe. La sala estaba llena de una tensión espesa. Mi nuera aún no había regresado. Mi abogado colocó sus documentos sobre la mesa. Bien, comenzó. Necesito entregarle unas notificaciones a su hijo y a su nuera. Son procedimientos legales en curso. Marco se puso rojo. ¿Procedimientos de qué? ¿Por qué no nos avisó? Porque no es usted quien debe saberlo primero, respondió el abogado con absoluta calma. Es la señora María. Ella es la afectada. Marco me miró, incrédulo. ¿Qué estás haciendo, mamá? No respondí de inmediato. Abrí la carpeta azul, lentamente, y la puse sobre la mesa. Ese sonido, el sonido de la carpeta apoyándose, fue el segundo golpe. Mi abogado comenzó a leer. Señor Marco Ramírez, su madre presenta pruebas de abuso emocional severo, manipulación psicológica, negligencia afectiva, falsificación de documentos legales, intento de apropiación indebida, planificación de internamiento no autorizado en residencia geriátrica, movimientos bancarios sospechosos y otros elementos que serán presentados en el juicio correspondiente. Marco se desplomó en la silla. No puede ser, susurró. Mamá, ¿por qué haces esto? Por primera vez en mucho tiempo, mis palabras salieron sin temblor. No estoy haciendo. Estoy defendiendo lo que ustedes intentaron quitarme. Él me miró con una mezcla de dolor, incredulidad y miedo. Pero tú eres mi mamá y tú eres mi hijo, respondí con voz suave. Pero dejaste de tratarme como tal. En ese momento, la puerta principal se abrió. Mi nuera entró con una bolsa en la mano, hablando por teléfono. Ya te dije que hoy no puedo vernos, decía, riendo. Al levantar la vista vio al abogado, los documentos y la carpeta azul. Su rostro pasó por 3 colores en cuestión de segundos: blanco, rojo y luego un gris verdoso que no había visto jamás. ¿Qué significa esto?, preguntó, dejando caer la bolsa. El abogado se adelantó. Señora Laura Campos, queda formalmente notificada de los cargos y las medidas legales en su contra. ¿Qué cargos?, gritó ella, alterada. Yo no he hecho nada. Mi abogado abrió una carpeta distinta, una más delgada, una que no era mía. Además, continuó él, el señor con el que usted sostiene conversaciones telefónicas diarias será citado próximamente. Su contenido ha sido grabado. Ella retrocedió como si la hubieran golpeado. Marco se levantó lentamente, como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¡Qué hombre, Laura! Ella tartamudeó. No es nada, solo un amigo. ¿Un amigo?, preguntó mi abogado, levantando una ceja. Un amigo que dice en sus audios, no quiero ser tu secreto. La cara de Marco, jamás olvidaré esa expresión. Era un hombre viendo su vida derrumbarse frente a él. Ese fue el tercer golpe. Mi nuera intentó acercarse a Marco, pero él la apartó. Después abrió uno de los documentos. Vio su propia firma intentando declarar mi incapacidad. La dejó caer. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le preguntó con la voz rota. Ella no respondió. No podía. Yo los miré a ambos. Habían querido quitarme mi vida, mi dignidad, mis derechos, mi identidad. Y ahora todo se desmoronaba sobre ellos. Por primera vez vi miedo real en su rostro. No el miedo de perder, sino el miedo de ser descubierta. Ese fue el momento en el que entendí algo. La justicia no siempre llega temprano, pero cuando llega, no pregunta, arrasa. El abogado terminó de enumerar todo: las pruebas, las citas judiciales, las medidas de protección.
Cuando finalizó, cerró su carpeta y me miró. Es solo el inicio, señora María. Pero hoy, usted ya ganó una batalla. Yo asentí. Respiré hondo, y en ese instante supe, lo que venía después, no solo cambiaría mi vida, cambiaría la de ellos para siempre. Nunca imaginé que viviría un momento así. No a mis 63 años, no después de una vida entera entregándolo todo, incluso lo que no tenía. No después de décadas creyendo que resistir era amar, y callar era proteger. Pero ahí estaba yo, sentada en mi propia sala, la sala que ellos creyeron suya, viendo cómo las máscaras caían, una por una, hasta que no quedó nada. Mi nuera fue la primera en quebrarse. En cuanto mi abogado salió de la casa para hacer la notificación oficial al juzgado, ella empezó a moverse como un animal acorralado. Caminaba en círculos, respiraba rápido, se agarraba el cabello, revisaba compulsivamente su celular como si borrando mensajes pudiera borrar la realidad. Marco estaba inmóvil, sentado en el sofá, la vista fija en el vacío. Él no lloraba, no gritaba, no discutía. Estaba roto, completamente roto. Yo permanecí en silencio, no por miedo, sino porque el silencio, cuando una mujer maltratada lo utiliza bien, es más doloroso que cualquier grito. «Esto no puede estar pasando», gritó Laura por fin. «María, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes». Se acercó a mí como si quisiera intimidarme, pero ya era tarde. Yo la miré con una calma que la hizo retroceder. «No lo hice sola», respondí. «Lo hicieron ustedes». Su rostro se deformó de pura ira. Se llevó las manos a la cabeza. «Marco, dile algo», exigió. «Dile que pare esta locura, que somos su familia». Él alzó la mirada lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de una mezcla de dolor y asco. «¿Mi familia?», preguntó con voz rota. «¿Desde cuándo tú y yo somos una familia?». Ella parpadeó sorprendida. ¿Qué estás diciendo?» Él se puso de pie, y cuando habló su voz temblaba. «Laura, estuve viendo las llamadas, los mensajes, los audios». Se frotó la frente, desesperado. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con ese hombre?» Ella abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no salió nada. Ese fue el momento exacto en el que lo perdió todo. Marco entonces giró hacia mí. Lo vi convertirse, por primera vez en años, en el niño que fui capaz de consolar cuando tenía fiebre, en el adolescente que me prometió que me cuidaría siempre, en el hijo que yo había amado con cada parte de mi alma. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Mamá», susurró. Yo no sabía que ella te trataba así. Yo pensé que exagerabas, que estabas sensible. Ella me dijo que tú querías manipularnos, que querías meterte en nuestra relación, que querías arruinar nuestro hogar. ¿Y tú le creíste?», pregunté sin levantar la voz. Él cerró los ojos avergonzado. «Sí», susurró. «Sí, mamá, le creí». Una lágrima caliente cayó por su mejilla. «Perdóname», dijo de pronto con la voz quebrada. «Mamá, por favor, perdóname». Y entonces ocurrió. Él se arrodilló. «Mi hijo», el hombre que había permitido mi humillación, el hombre que había firmado papeles para despojarme, el hombre que había sido ciego ante mi dolor, se arrodilló frente a mí, tomó mis manos entre las suyas, las apretó contra su rostro. «Perdóname, por favor, perdóname, mamá. No sabía nada, no sabía lo que te estaba haciendo. Perdóname». Sus lágrimas caían sobre mis dedos, lágrimas que olían a vergüenza, a culpa, a verdad, y yo lloré también. No por él, sino por mí, por todo lo que había permitido, por todo lo que había tragado, por cada noche en que dormí con miedo, por cada insulto, cada burla, cada puerta cerrada. Era un llanto distinto, un llanto de liberación, y mientras lo veía arrodillado, comprendí, yo no buscaba su caída, yo buscaba mi levantamiento, pero la escena no había terminado. Laura, temblando, retrocedió hasta caer de rodillas también. No por amor, no por arrepentimiento, sino por puro pánico. «Señora María», su voz era un hilo. Yo sé que me equivoqué. Por favor, no haga esto. No deje que me metan a la cárcel. Yo puedo cambiar, se lo juro. Se lo juro». Me tomó la mano con desesperación. La retiré lentamente. «Tú no me pediste perdón cuando me humillaste», respondí. «Ni cuando me insultaste, ni cuando planearon encerrarme, ni cuando quisiste robarme.
Ella rompió a llorar. Yo no sabía que ibas a reaccionar así. Casi me reí. Reaccionar así. Es decir, defender mi vida. No importa si sabías o no, respondí. Lo importante es que lo hiciste, y yo ya no voy a callar. Mi hijo seguía arrodillado, con el rostro escondido entre sus manos. Mamá, mamá, te lo suplico, no me quites a mi familia. Lo miré y le dije la verdad más dura que jamás pronuncié. Marco, tú te la quitaste solo. Su cuerpo se estremeció. Pero aún puedes recuperarte, añadí. Puedes reparar, puedes sanar, pero eso no depende de mí, depende de ti. Él asintió entre sollozos. Me puse de pie. Ambos seguían arrodillados. Mi nuera lloraba como si su vida se deshiciera entre sus dedos. Mi hijo temblaba como si le hubieran arrancado el alma. Y yo estaba en paz, porque por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó Marco, desesperado. A hacer algo que debía hacer hace años, respondí. Puse la mano en la manija. Me detuve. Me giré hacia ellos. Esto no es una venganza, dije. Es justicia, es verdad, y es mi libertad. Abrí la puerta y salí. Y en ese instante supe, ya no era su víctima, ya no era su sombra, ya no era su silencio, era una mujer renacida, una mujer que jamás volvería a permitir que nadie decidiera por ella, y ese renacimiento había comenzado con ellos de rodillas ante mí. Caminé por la acera con el aire frío golpeándome el rostro, pero por dentro sentía un fuego que me iluminaba desde el pecho hasta la espalda. La puerta de la casa quedó atrás, cerrada, como si fuera el borde de un capítulo antiguo que acababa de dejar de existir. Una vida completa, convertida en pasado en el instante en que la cerré. Respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, era libre. No sabía qué vendría después. No sabía si mi hijo podría reconstruir su vida, ni si mi nuera aceptaría las consecuencias de sus actos. Pero sí sabía algo. Ese día ya no pertenecía a ellos. Era mío. El abogado me esperaba en la oficina del juzgado municipal, un edificio grisáceo que siempre me había parecido intimidante. Hoy no. Hoy me pareció un lugar donde por fin mi voz tendría valor. Señora María, me saludó. Llegó justo a tiempo. ¿Preparada? Asentí con seguridad. Más que nunca. Entramos. Mi canto de libertad comenzaba en un salón blanco, silencioso, con paredes que parecían escuchar. El abogado entregó los documentos oficiales, la denuncia completa, las firmas falsificadas, los audios, los mensajes, el intento de incapacitarme sin mi consentimiento, la planeación para internarme en un geriátrico contra mi voluntad, todo, cada fragmento del infierno que viví en esa casa. Mientras él hablaba, yo lo observaba mis manos, observaba cada palabra que salía de su boca, y comprendí algo profundamente doloroso. Durante años me hicieron sentir menos, pero nunca lo fui. Mi valor seguía ahí, solo estaba enterrado bajo miedo. El funcionario revisó los documentos, frunció el ceño varias veces y finalmente dijo: «Señora María, tiene usted motivos de sobra para solicitar medidas de protección, separación patrimonial inmediata y una investigación penal. Todo será aprobado, hoy mismo». Sentí que el corazón se me desbordaba. «Gracias», susurré con la voz quebrada. Y entonces ocurrió algo inesperado. El abogado puso una mano en mi hombro. «Usted no sabe cuánta gente necesita ver lo que está haciendo hoy», dijo. «Está salvando su vida y demostrando que no hay edad para recuperar la dignidad». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. No ese tipo de lágrimas. Lo que sentí fue una especie de nacimiento, el nacimiento de una mujer nueva. Después de firmar todo, salí del edificio. Me senté en un banco frente a la plaza. Miré los árboles moviéndose con el viento, los niños jugando, una mujer alimentando palomas. La vida seguía. La vida siempre sigue. El dolor nunca la detiene. Pero yo recién estaba comenzando a vivir. Mi bolso vibró. Un mensaje de Marco. «Mamá, por favor, vuelve. Necesito hablar contigo. No quiero perderte». Lo leí varias veces, con una mezcla de emociones que dolían y sanaban al mismo tiempo. Le respondí: «Necesitas encontrarte a ti mismo primero. Luego hablaremos, con respeto. Punto. Nada más». Ese fue mi cierre con él, por ahora, no por venganza, sino por sanidad. Unos minutos después, otro mensaje llegó, de un número desconocido. «Señora María, soy el hombre que se veía con su nuera.
Quiero dejar claro que ella me dijo que usted era una carga, que su hijo quería quitársela de encima. Lo siento, no debí participar en eso. No sentí odio, ni rabia. Sentí confirmación. La verdad siempre sale a la luz, siempre. Caminé de regreso a casa más despacio esta vez, no porque temiera volver, sino porque quería saborear la última parte de ese día. Cuando llegué, Marco estaba sentado en la escalera, los ojos hinchados, la mirada baja. Parecía un niño perdido. «Mamá», dijo cuando me vio, «¿puedo hablar contigo?» Yo asentí, pero no me acerqué. «No quiero justificar nada», continuó con la voz temblorosa. «Solo quiero decirte que estoy tan arrepentido, tan avergonzado. Me dejé manipular, me dejé influenciar, y te fallé. Te fallé de una manera que nunca voy a poder reparar». Le di espacio para que hablara. Era su momento de confrontarse consigo mismo. «No quiero que te vayas», dijo llorando. «No quiero perderte, mamá. Yo necesito que me des una oportunidad». Respiré hondo, muy hondo. «Marco», respondí, «te quiero, pero no volveré a vivir en esta casa». Él abrió los ojos, aterrado. «¿Te vas? ¿Para siempre?» Negué suavemente. «No para siempre, pero sí, por mí, por mi paz, por mi vida». Él empezó a llorar más fuerte. «Mamá, mamá, no me dejes». Me acerqué y puse mi mano sobre su cabeza, como cuando era niño. «No te dejo», susurré. «Solo me estoy encontrando». Mi nuera apareció detrás de él, el rostro hinchado, los ojos rojos. «Señora María», su voz era apenas un hilo. Por favor, no me denuncie, no me destruya. Yo estoy embarazada». Silencio. Mi hijo se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. «¿Qué?», preguntó en shock. Ella bajó la mirada. «Yo lo supe hace 2 semanas». Marco empezó a temblar. Pero yo vi algo más allá del dramatismo. La mentira en su postura, en su respiración, en su silencio. Me acerqué a ella. «¿Puedo ver la prueba?» Ella se quedó paralizada. «La tiré», murmuró. Me puse nerviosa. «Mentira. Clarísima». «Veamos», dije. «Podemos acompañarte hoy mismo a la clínica». «No», respondió rápidamente. «Hoy no puedo». La miré a los ojos. Ella bajó la mirada. Sabía que la había descubierto. Otra vez. Me volví hacia mi hijo. «Marco, tú tienes que sanar primero y decidir qué vida quieres tener». Luego lo miré a él y a ella a la vez. Yo ya decidí. Tomé mi bolso. Me alejé unos pasos y dije las últimas palabras que necesitaba decir. «No vuelvo a esta casa, pero tampoco los odio. La justicia se hará cargo de lo que corresponda, y yo me haré cargo de mí». Di media vuelta. Caminé hacia la calle. El sol comenzaba a ponerse. El viento era suave. Y entonces lo supe. Ese era mi final. Y también mi principio. Un principio que ya no incluía miedo, ni humillación, ni silencio. Un principio donde la mujer que fui durante 63 años, al fin podía nacer. Al fin podía respirar. Al fin podía vivir. Hoy escribo estas líneas desde mi nueva habitación, en la casa de mi amiga Marta, donde el silencio no duele y la luz entra sin pedir permiso. Tengo 63 años y por primera vez siento que la vida me pertenece. A veces me despierto temprano, como si aún esperara los gritos, los portazos, las órdenes, pero lo único que escucho es el canto de un pájaro que se posa en la ventana. Y entonces recuerdo, ya no vivo allá. Ya no soy la mujer que agachaba la cabeza. Mi hijo me envía mensajes cada día. Aún duele, pero no con rencor. Duele porque lo amé tanto que dejé de amarme a mí. Y ahora estoy aprendiendo a recuperarme. Si él quiere sanar, aquí estaré. Pero desde lejos, desde mis propios límites, desde una dignidad que ya nadie puede arrebatarme. De mi nuera no sé nada. La justicia sigue su curso. Ya no necesito verla caer. Mi victoria no depende de su derrota. Mi victoria fue haberme levantado. A veces camino por el parque y me descubro sonriendo. No por lo que viví, sino por lo que viene, por lo que aún puedo construir, por la mujer que nací a ser demasiado tarde, pero no demasiado tarde como para no vivirla. Nunca pensé que comenzaría de nuevo a mi edad, pero aquí estoy, de pie, libre, renacida. Y si tú, que escuchas mi historia, estás pasando por algo parecido, no olvides esto. Nunca es tarde para abrir la puerta y salir hacia tu propia vida. Si esta historia te conmovió, te invito a apoyar este canal. Suscríbete para más relatos profundos como este. Deja tu me gusta, así sé que estas historias te acompañan.
Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué te pareció esta historia. Tu voz también importa. Gracias por estar aquí.